Tareas dejemos, pues nuestro hijo está aprendiendo más. También nos preocupamos cuando nos encontramos con los primitos, con los compañeros de colegio, y ellos empiezan a decirle al niño: no, nosotros vimos tal tema en matemáticas, vimos tal tema en historia. Entonces viene un temor dentro de nosotros que quizás no estamos enseñando de una manera adecuada. Lo principal, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo en casa, es hacer una educación integral. No solamente enfocarnos en el área cognitiva, no solamente querer que nuestros hijos memoricen fechas, procesos matemáticos, pues diferentes cosas de ciencia, de tecnología, etcétera, sino el objetivo principal es una formación integral: su carácter, su autogobierno, sus principios, el desarrollo de un aprendizaje completo que conlleve a procesos de razonamiento, el permitirle que el niño también tenga el tiempo necesario para que se prepare en otras áreas extracurriculares, como la natación, como la música, como los idiomas, etcétera, que por la carga escolar no se han podido hacer con el niño. Entonces, el principal problema es que homeschool no es el colegio. Homeschool no lleva los parámetros del colegio. La educación en casa debe tener su propio modo, su propia doctrina, su propia filosofía de educación, su propio modelo, su propia estructura. Debemos aprovechar en cada momento, como dice la palabra, que nosotros le debemos llevar la palabra de Dios al despertarse, al caminar, en todo momento. De la misma manera es la educación homeschool. Nosotros estamos enseñando en todo momento. En el momento que tenemos unas clases con ellos, tenemos una disciplina, pero obviamente no es la misma temática y la misma intensidad horaria que tienen en los colegios. ¿Por qué? Porque simplemente no se trata sino de un solo niño en el cual vamos a enfocarnos y en el cual podemos ser mucho más efectivos. Además, somos los papás del alumno. Conocemos sus fortalezas, conocemos sus debilidades, conocemos sus excusas, conocemos su procrastinación, conocemos todas las áreas del niño. Entonces podemos ser más específicos, ser más concretos en la educación. Sabemos el llamado que hay de Dios para él, sabemos los propósitos y las fortalezas y los ideales de este niño. Entonces en el homeschool lo preparamos integralmente para su llamado ministerial, o su llamado eterno, o su llamado profesional. Lo formamos en todas las áreas que el niño necesita. Obviamente debemos ser más efectivos, pero también esto es más práctico. No estamos luchando con la atención de otros niños ni con la velocidad de otros niños, sino estamos trabajando al ritmo de nuestro hijo. También a veces el Ministerio de Educación de cada país pues tiene unos parámetros. Nosotros podemos regirnos globalmente por esos parámetros,
pero no de una manera exacta. Lo importante es poder nosotros enseñar a nuestra manera. Si queremos enseñarles con principios bíblicos, pues simplemente vamos a hacer la enseñanza de la ciencia, de la matemática, de las artes, y le vamos a dar el enfoque providencial o el enfoque hacia los fundamentos, los rudimentos de la materia bíblicos. Entonces creemos que la educación simplemente cristiana simplemente es poner una cita bíblica al iniciar la clase y hacer un devocional. No, realmente vamos a ver en la capacitación para los padres que la quieran hacer, que cada materia tiene sus propios fundamentos, cada materia es individual y cada materia tiene sus procesos de desarrollo y de razonamiento en sí. No tenemos que correr. Nos damos cuenta que los modelos de educación a nivel mundial muestran dos educaciones sobresalientes en el mundo, que ocupan los primeros lugares de las pruebas PISA, que son la educación de Finlandia y la educación de Corea del Sur. Pero las dos son diferentes y el punto de vista es diferente. La educación de Corea del Sur premia el estar enseñando. Tengo muchos amigos coreanos y ellos dicen, nosotros estamos hasta las 4 o 5 de la tarde en la institución educativa y después nuestros papás nos ponen en clases de piano, en clases de artes marciales, en clases de artes, en diferentes clases, en refuerzos escolares, y nos dan 11 o 12 de la noche estudiando. Tengo un buen amigo, mi amigo Jun. Él una vez me estaba visitando en el apartamento y de pronto vio el piano de mi hija y yo no sabía que él sabía tocarlo. Se sentó y tocó una obra clásica de una manera virtuosa, pero con tal virtuosidad que me llamó la atención. Entonces de una vez me fui como público, pero apenas me vio, cerró la tapa del piano y se paró. Entonces yo le dije, no, Jun, sigue tocando, está espectacular. Y su respuesta me sorprendió. A mí no me gusta tocar el piano. Entonces, pues me pareció bastante extraño porque lo hacía con una habilidad profesional. Entonces, estuvimos hablando en base a la educación porque él estaba junto conmigo haciendo una de las especializaciones de educación con maestros de las naciones, con la Universidad de las Naciones, y él me hablaba que de todo el tiempo que la educación en Corea del Sur ha sido para él una carga. Dijo, yo estuve trabajando en Estados Unidos y allá se pelean por contratarnos, porque nosotros somos mecánicos, funcionamos como robots, o sea, hacemos todo lo que se nos pide. Y finalmente a los 2 o 3 años nos despiden porque no tenemos creatividad, no somos recursivos, no sabemos solucionar problemas. Pero esto es por asuntos como el que me sucedió a mí con el piano. Yo llegaba tarde de las clases en mi colegio y mi mamá que era profesora de piano, me daba clases de piano durante 2 horas. Y si yo me equivocaba en una posición de una tecla, de una vez ella tenía un palo largo y me daba duro en la mano. Luego, yo adquirí la habilidad, pero no tengo el amor por el aprendizaje del piano. Entonces, nosotros vemos que las universidades de Corea del Sur tienen un lugar
una habitación, que es como un aula, que no tiene pupitres, no tiene sillas de trabajo, sino tiene ataúdes. Las sillas son como ataúdes. Y se dan unas clases en contra del suicidio. ¿Por qué? Porque es tan exigente la carga estudiantil, es tan exigente el examen del Estado, con el cual pueden entrar a las grandes corporaciones como Samsung, o si no, sencillamente la sociedad los rechaza, que el índice de suicidios es bastante alto en los estudiantes de Corea del Sur. El otro caso es de la educación finlandesa. A pesar de que es considerada es considerada una de las mejores educaciones del mundo, si no la mejor, no tiene nada que ver con el modelo coreano. Al contrario, allá los niños empiezan a estudiar a los 6, 7, 8, 9 años, porque los finlandeses el gobierno considera que hay procesos que no solamente pueden ser desarrollados en el hogar y en la casa, y en eso están correctos. Van a la clase todos relajados, algunos van en sandalias, descalzos, toman sus clases relajados, los profesores son amigos, las clases son familiares, son creativas. Y los niños aprenden con modelos de razonamiento, en vez de premiar la memorización. Si no fuera una educación que después empieza a enfocarse a servir al Estado y que el Estado se vuelve dueño de los niños, pues yo diría que sería una excelente educación. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento de Dios, sino el objetivo final es que los hijos pertenecen al Estado. Porque vemos que en Noruega, en Finlandia, hay muchos casos de que el gobierno le quita a los padres a sus hijos. Un gran porcentaje de padres están en procesos por eso, porque no entienden, digamos, que los hijos, la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. Pero vemos un contraste entre mucha exigencia y rantelizar la educación, hacerla agradable, darla en su tiempo. Por eso yo no estoy de acuerdo con los modelos acelerados de educación como el Kumon, una serie, se me viene nada más ese a la cabeza, pero esos modelos acelerados, nosotros hemos tenido niños que lo que han hecho es afectarlos. ¿Por qué? Porque los aceleran y aparentemente los niños aprendieron mucho, pero llegan a cierta edad que su naturaleza los va llevando a su modelo propio de educación, a su ritmo, y algunos ya no quieren saber nada de la educación, o algunos simplemente perdieron lo que recibieron en ese modelo educativo y vuelven a la normalidad o un poco más bajo. Entonces esos colegios que dicen nosotros le enseñamos 7 idiomas, nosotros le enseñamos, no, tampoco, o sea, eso no es el sentido de la educación en casa. En la educación en casa es enseñarle lo necesario, pero bien enseñado, con razonamiento, que lleve los procesos de razonamiento. En la capacitación nosotros manejamos un método de razonamiento fundamentado en la Biblia, o sea, es un método de razonamiento que le llamamos las 4 R's, y ese método de razonamiento se aplica a cada materia y permite que los niños vayan encontrando y comprendiendo por sí mismos el contenido de la materia. ¿Qué más decir sobre esto? No tengamos miedo. Salimos del colegio por los vicios del colegio, pero no los podemos replicar en la casa. La educación en casa es totalmente diferente. Y por eso nos tenemos que capacitar para saber a qué apuntamos, cuál es nuestro blanco, cuál es
nuestros hijos, cuál debe ser la metodología, cuál debe ser nuestra filosofía de educación, qué esperamos enseñar al niño en cuanto a gobierno, porque todo modelo de gobierno conlleva una filosofía todo modelo educativo, perdón, conlleva una filosofía de gobierno. Entonces, o podemos volver a nuestro hijo un anárquico, un tirano, o simplemente que tenga un autogobierno en su vida. Necesitamos también enseñar carácter. ¿Cuántos profesionales ilustres, muy capaces, pero sin un carácter en su vida, sin un respeto por los demás, sin principios en sus vidas? Nosotros en la educación cristiana estamos preparando no solamente al niño para que sea afectivo en esta vida, sino en una vida eterna.